para poder garantizar la vida, pero las estrategias que se aplican en los territorios deben ser diferenciadas. Y creo que esas estrategias y las acciones las estamos haciendo de manera diferenciada aquí en el país. Y eso implica, sin duda, que la apuesta que nosotros estamos haciendo por la transformación territorial y la convocatoria al gobierno nacional para hablar de paz territorial en la que esté centrada en el desescalamiento del conflicto y la transformación de los territorios, pasan porque las inversiones lleguen al territorio y de manera prioritaria a esos territorios que han estado excluidos de las condiciones mínimas para garantizar igualdad de oportunidades. En ese sentido, no solo hablar de infraestructura vial, proyectos productivos, sino que el territorio se transforma con educación. Y la educación de calidad debe llegar a todos los territorios, pero sobre todo también la educación superior. Hoy los hemos convocado a hablar de un tema muy importante. Quisiéramos hacer ruedas de prensa como esta para hablar de distintos temas que son estructurales en el departamento, como el tema de infraestructura vial, como el tema, por ejemplo, de construcción de paz, por supuesto, para que ustedes estén suficientemente informados del departamento de primera mano. Pero este caso de la educación como un elemento para la transformación del territorio pasa por ordenar la educación. Y nosotros en este departamento hemos asistido por muchos tiempos a un uso político e inadecuado de la educación. O lo digo de otra forma, para que quede más claro, un uso politiquero de la educación, y nosotros creemos que la educación es el medio más importante de movilización social y tenemos que dar garantías para que la educación y la gestión de la educación pueda hacerse de tal manera que genere impacto en el territorio. Por eso quiero empezar mencionando que del año 2023 al año 2024 hemos aumentado nuestra calidad de la educación medida en el marco de las pruebas IFES en 10 puntos. Y eso es importante, porque eso significa que hemos avanzado en un año en 10 puntos con respecto al promedio del nivel nacional, pero cuando uno ve las diferencias territorialmente, del equipo de educación, al cual saludo y le agradezco al secretario y a cada uno de los secretarios y parte del equipo de educación, quiero agradecerles porque en un año han hecho un trabajo que ya empieza a verse resultados como ese. Es decir, un indicador de resultados es la calidad de la educación. Y si las pruebas del IFES se incrementan en 10 puntos, quiere decir que estamos avanzando de manera importante. Pero ustedes ven que hay regiones como la región centro, como la región de la provincia de Obando, ¿sí? Son regiones que están por encima del promedio nacional, ¿cierto? Pero hay otras que de verdad inclusive bajan su promedio y nos baja muchísimo el promedio del departamento. Por eso en Santianga, por eso ustedes lo ven, en Telembí, y por eso tenemos que hacer los esfuerzos importantes allí, porque es allí donde muchos jóvenes no encuentran las oportunidades de enganchar con la educación superior, o muchas veces esos jóvenes, como no está la educación superior, que es lo que queremos llevar, muchos de ellos entran a otros escenarios como los escenarios del conflicto por falta de oportunidades. Por eso, ordenar la gestión de la educación y de la planta docente, queremos hablarles de esto, de por qué hoy hay una planta viabilizada de 7.685 docentes, que costó muchísimo al principio ordenar esto, y teníamos 405 docentes en exceso y mal ubicados, que se ubicaban de manera inadecuada por situaciones de que alguien desde aquí decía vaya para allá, usted para allá, usted para allá, pero sin ningún criterio técnico. ¿Eso qué significa a la hora de la programación académica? Que al rector le llegaban los profesores que fueran y él vería ahí cómo se acomodaba, para decirlo de manera clara cómo era la situación. Y ustedes veían que había situaciones que al principio del gobierno, paros en un lado, paros en otro, reclamos porque se trasladaba un profesor, se trasladaba una profesora, y eso era una situación muy compleja. Pero sin duda aquí hay un costo que ha asumido y con el cual
con quien nosotros trabajamos esto, que es con Simana. De verdad agradecerle a la directiva de Simana y a todos los profesores, porque esto que vamos a mostrar aquí como un resultado ha tenido un costo, y en principio el costo ha sido de nuestros docentes, del sistema de educación de nuestro departamento, y principalmente de Simana, que ha asumido, de Simana y todos los otros sindicatos, porque tenemos como unos, ¿cuántos sindicatos de profesores? Docentes, cuatro sindicatos. Simana, UCEPENAR, USTRAP. USTRAP está aquí también. Simana, UCEPENAR, USTRAP, y todos ellos han recibido con sus abonados este tipo de discusión. Pero yo quiero que miremos cuál ha sido el impacto de la normalización de la planta. Hoy puedo decirles que después de muchos años en donde no nos permitían, el sistema maestro, que es con el que se asignan los docentes, estaba cerrado. Entonces, como estaba cerrado, para poder cumplir con las demandas que se hacían en ciertos colegios, y por eso quiero explicar lo de la unión, ahora lo vamos a explicar, ¿cierto? Se hace una solicitud de un profesor, entonces usted no tiene cómo contratarlo porque el sistema está cerrado, porque tiene 405 en exceso. Entonces se buscaba enviar otro profesor, contratar, a veces se contrataron hasta con recursos propios. Eso es un delito, eso no se puede hacer. ¿Sí? Pero hoy, un año después, nosotros normalizamos la planta. Hoy, un año después, ustedes van a ver que los profesores que salen porque ya cumplen su ciclo, algunos que se mueren, que fallecen, otros profesores que renuncian. Hoy puedo decirles que hay un sistema maestro, y esa es la noticia. El sistema maestro para Nariño está abierto, y eso nos permite decirles que cada mes, por ejemplo, hoy tenemos 9 profesores, ¿sí?, que pueden asistir, o la idea es que estamos ya haciendo nombramientos en el marco del sistema maestro, y eso es objetivo. Eso, hay una convocatoria que estamos haciendo de manera permanente, y le llamamos a los profesores, a los jóvenes, ¿sí?, que quieren ser docentes, que el sistema está abierto y que se pueden postular para ser profesores. Escríbame los Bueno, fíjense que a propósito, ese es otro tema que iremos a trabajar en un momento, el tema de la disposición de la Corte sobre el tema de la apertura del mercado de aguardientes en el país. Sobre eso estamos preparando un informe. Pero bueno, continúo diciéndoles que a partir de ahora, con la planta normalizada, los jóvenes que aspiran a ser profesores tienen todas las posibilidades objetivas de hacerlo, y hoy puedo decirles que hay posibilidades de asignar 9 cargos, ¿cierto?, de lo que se requiere, porque los profesores que se van jubilando, como lo que pasó en la Unión, o los que van saliendo del sistema, nosotros tenemos que irlos reemplazando, pero ya los reemplazamos en la zona en la que se necesita y en las condiciones técnicas que se requieren, ¿sí?, con el tipo de profesión que se requiere para darle a los estudiantes. En febrero van a salir 32 solicitudes en el sistema maestro. Eso quiere decir que 32 jóvenes, 32 personas van a tener posibilidades de hacer parte del sistema, ¿sí?, de nombramiento, y eso es objetivo, eso no va a ser político, para nada. Y así es como vamos a hacer el recambio de nuestra planta docente, y eso va a tener una incidencia territorialmente en la calidad de la educación. Quiero decirles que esa es la noticia más importante que hoy tenemos. Hoy todos los jóvenes tienen las posibilidades de aspirar a ser parte del sistema de educación como profesores vinculados en el departamento de Nariño. Eso en pocos departamentos se ve, y yo quiero que el secretario de Educación y el equipo les expliquen rápidamente cómo llegamos a eso. ¿Por qué llegamos? Esto costó bastante, quiero decirles, y les agradecemos nuevamente a los sindicatos de profesores, a los y las profesoras, y por supuesto vamos a seguir trabajando en el tema de la educación para que esta educación sea un elemento transformador del territorio. Le pido al secretario que lo explique. 8.090 docentes que conforman la planta de docentes de aula. 8.090.
La planta viabilizada por el ministerio es 7.685, es decir, que en exceso recibimos 405 docentes. En exceso o en sobreplanta. Eso que generó, además, digamos, de la situación de desorden y desorganización de la planta docente, porque en algunas instituciones no habían docentes, sobre todo en las zonas rurales, no existían docentes, mientras que en otros municipios, sobre todo los cercanos a Pasto y el sur, estaban los docentes concentrados, unos ni siquiera laboraban, o tenían pico y placa laboral, es decir, iban lunes, el otro iba miércoles, el otro iba jueves. ¿Por qué? Porque habían más docentes de los que se necesitaban, mientras que en otras instituciones no habían docentes. Iniciamos el proceso de reorganización con el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional. La única posibilidad era la reorganización porque, ya lo dijo el señor gobernador, no podíamos nombrar por el exceso. Ni uno solo. Pero si había exceso, ¿dónde estaba el exceso? En docentes de primaria y de edad avanzada, de 55 años hacia arriba. Entonces la situación de traslado era complicada con ellos. Además no me permitían suplir las necesidades de área específica. Entonces había exceso de docentes de primaria. Por otro lado, 102 necesidades de docentes de área específica. 102, imaginen ustedes el departamento. Y no podíamos nombrar. Entonces, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, reorganización. ¿Y qué significa la reorganización? Trasladar, según el perfil. ¿Dónde está este docente? ¿Tiene la carga laboral? No la tiene. Traslademos donde lo necesitamos. Este docente está en primaria, pero tiene perfil de área específica por sus estudios, por su experiencia. Si lo necesitamos, llevarlo allá. Eso significó recursos, tutelas, 88 tutelas. De las 88 tutelas, 19 llegaron a sanción. 7 oportunidades llegó a sanción con orden de arresto para el señor gobernador y para mí, y luego, bueno, una estrategia jurídica, pues ya solamente era el responsable de esa situación, así es que me tocó enfrentar 19 órdenes de arresto que no se hicieron efectivas porque el ministerio pues ya se dio cuenta de cuál era nuestra situación, y a medida que nosotros íbamos cumpliendo, organizando la planta docente, y a medida que se iba reduciendo el exceso, el ministerio dijo, la ETC es seria, entonces vamos a viabilizar plantas temporales. Así, la planta temporal de PTA. Inicialmente, de esa planta temporal PTA, el ministerio nos aprobó 58 PTA para que vayan a trabajar no como docentes PTA específicamente, sino que nos cubran la necesidad de área específica. Y con unas temporalidades logramos dar respuesta a la necesidad en el 2024. Esa fue la situación. Posteriormente viabilizó el ministerio la planta CIMES, otros PTA, educación inicial. Así, en este momento se viabilizaron hasta hoy 350 docentes, que son plazas nuevas para el departamento. 350. PTA, CIMES, Sistema de Educación Media y Superior, PTA, Programa de Tutorías para el Aprendizaje y Formación Integral, Educación Inicial. 350 docentes, eso significa más o menos en un promedio salarial de 30.000 millones que le llegan al año al departamento, a la base presupuestal del departamento. Cuando llegamos, ¿qué pasaba? Todo eso estaba congelado. ¿Qué decía el señor gobernador Nariño? Nada. Demuéstrenme seriedad en sanear la planta y nosotros les respondemos. Y hay que agradecer al Ministerio de Educación Nacional, al acompañamiento del Ministerio, pero también hay que hacer un reconocimiento a las organizaciones sindicales. Claro que sí, porque sin ellas esto no hubiese sido posible, porque se tocaban derechos específicamente. ¿Sí? En un traslado, dígame una persona que está en Yacuanquer, que la necesitamos en Policarpa. Claro, eso es una situación compleja. Y los sindicatos estuvieron ahí con nosotros, Simana, UCPENAR, USTRAP, de rectores Indoin y Sindignar. Esos son los sindicatos que estuvieron con nosotros haciendo veeduría, no como administración, no, haciendo veeduría y acompañamiento para que se respeten los derechos de los docentes. Y así lo hicimos. Algunas situaciones de traslados, por ejemplo, el docente tenía una enfermedad y necesitaba estar cerca a Pasto, pero en la hoja de vida, en el sistema maestro no aparecía ese reporte, ¿sí? Pero nosotros hacíamos el traslado, entonces el docente decía, no, interponía la tutela y el juez, claro,
En ese escenario ya presentaba la prueba y el juez decía no me pueden trasladar a esa persona. Imaginen ustedes esa situación en todo el departamento, pero culpa y responsabilidad nuestra, pues no. ¿Por qué? Porque no se había actualizado la hoja de vida. No había nada en la hoja de vida que me diga que él estaba enfermo. Bueno, y como es en muchos casos más. ¿Qué pasaba también en ese momento? Miren esta situación. Docentes fallecidos que se encontraban en la nómina. Concentración de docentes en algunas instituciones que mientras que en otras no existía. El perfil de docente no correspondía. Docentes de educación física dictando química. Contratación de docentes de planta, contrataban de su sueldo, de su salario a otros y no iban a clase. Docentes que se encontraban en otras actuaciones, ya habían salido de las zonas de difícil acceso y se encontraban recibiendo la bonificación de difícil acceso. Toda una serie de anomalías, de irregularidades que no se imaginan. ¿Y eso por qué se dio? Pues sencillamente porque no había una administración técnica. En el proceso de reorganización se hicieron 535 traslados. 535 traslados. Bueno, y en este momento, ¿qué permite? Ya el señor gobernador dio la noticia. Ya con todo lo que hicimos, reorganización, que la reorganización es un proceso continuo, todavía lo estamos haciendo. La matrícula en la nación, en general en Colombia, está bajando. Y eso es algo que viene en una línea descendente. Nosotros en Nariño, 2.700 en promedio anual perdemos, por índices de natalidad sobre todo. ¿Sí? Ya no tienen las familias un hijo, ya no quieren tener, tienen perrito. Ya eso hace que pues, la relación técnica entre estudiante y docente baje. Por eso tenemos que hacer reorganización permanente. En las instituciones, los rectores, ¿qué dicen? Necesito el docente de primaria, pero es que usted en los centros educativos tiene 6 niños con 3 docentes. Pues no vamos a hacer nombramientos, hay que trasladarlos y reubicarlos. Entonces, ¿cuál es el camino aquí? Previa concertación con rectores y rectoras, unos compromisos, ellos tienen que diligenciar un aplicativo, el aplicativo de asignación académica. Diligencian ellos ese aplicativo. Ahí es donde está qué le corresponde a cada docente. Y ahí nos demuestran que el docente sí está trabajando. No podemos tener docentes sin trabajar. Pues una vez que presentan ese aplicativo, entra a calidad. Aquí el profesor Luis Suárez, con mucha experiencia en ese tema, no lo pueden engañar. Siendo rector. El rector está en comisión en la subsecretaría. Analiza si efectivamente está bien diligenciado. Una vez que calidad dice sí está bien diligenciado, él dice sí se necesita este docente con este perfil. Pasa a la oficina administrativa, el doctor Ezequiel Quiñones proyecta los actos administrativos. Hasta que el rector o rectora no presente eso, nosotros no podemos actuar, porque actuar de esa manera sería irresponsable. Podríamos estar enviando un docente donde no se necesita. Entonces, lo que pasó en la unión, que eso lo trataremos más adelante. No, de una. Yo creo que vaya tratándolo de una exactamente en este espacio, porque usted está explicando cómo se hace el procedimiento. Bueno, muy bien. Eso es una excelente pregunta. Muchas gracias por la pregunta. En lo ordinario, el procedimiento para hacer las vinculaciones de docentes, ¿cuál es? Lista de elegibles. Nosotros hemos sido respetuosos de la lista de elegibles. Y ahí están los sindicatos porque los tenemos a ellos como veedores de cuál es la actuación. Y cualquier situación irregular, ellos son los primeros que van a denunciar. Las puertas están abiertas, ustedes lo dirán, de la Secretaría. Lista de elegibles. Si no hay el profesor en la lista de elegibles, el segundo paso es docentes que se encuentran en retén social o fuero constitucional. Prepensión, enfermedad catastrófica y padre o madre cabeza de familia. Si no lo encuentro ahí en retén social, se va a sistema maestro. Nombramientos directos, aquí no se hace. Politiquería aquí no. Tenemos que seguir ese conducto regular. Ahora, la excepción, eso por mandato constitucional y legal, es la vinculación de docentes étnicos. Entiéndase por ellos en nuestro caso, indígenas y afro. ¿Ellos cómo se vinculan? Con aval de las autoridades tradicionales, en el caso indígenas, en el caso de los docentes indígenas, y para los docentes afros es con el aval de los consejos comunitarios. Ese es un procedimiento interno, nosotros no tenemos injerencia ahí.
debido a la autonomía que los protege, porque ellos deben decidir sobre lo que les concierne en sus territorios. Entonces, ¿nosotros qué verificamos? Que cumpla el perfil, que cumpla con los requisitos de estudio. En algunos ni siquiera hay ese requisito por su autonomía. Pueden entrar incluso sin terminar la primaria. Por ejemplo, un docente de lengua, de Aguaví, ¿sí? No necesita ningún tipo de experiencia y lo tenemos que vincular. Entonces, ese es el procedimiento para hacer las vinculaciones. Entonces, de una vez abordo el tema de la unión. Ya les decía, para que nosotros vinculemos a docentes, se debe agotar un procedimiento, y ese procedimiento inicia con el rector o rectora, quien debe demostrar a la Secretaría que existe la necesidad. Y la forma de demostrarlo es a través del aplicativo de asignación académica. En el caso de la unión, la señora rectora, en efecto, ya presentó el 29 de enero el aplicativo. Es de las más juiciosas, hay que reconocerlo. Porque de las 241 rectores o rectoras, solo han presentado el aplicativo hasta ayer 6. 6 nada más, claro, que tienen un plazo. ¿El plazo cuál es? Lunes, 17. El plazo el lunes es el 17. Pero ella lo presentó porque, claro, existía la necesidad. Entró inmediatamente a calidad. El doctor Luis verificó, dijo, sí existe la necesidad, pero ya nosotros previamente habíamos actuado. Entonces aquí el mensaje no es que actuamos por la protesta, no, actuamos mucho antes, porque ya la señora rectora nos había demostrado que existe la necesidad. El docente de inglés, una prueba de ello es, el docente de inglés llegó el viernes de la semana anterior, y está en proceso el traslado de la docente de castellano. Se hizo el acto administrativo de traslado de la docente. Obvio es que frente a esos traslados existe un desacuerdo, y la docente tiene el derecho, tiene unos recursos y tiene unos términos para interponer los recursos, que son 10 días para interponer los recursos. ¿Sí? Nosotros tampoco podemos desconocer eso. Entonces, ya está en proceso. Ayer se resolvió el recurso de manera negativa, es decir, que ella hoy debe estar en la institución trabajando. Si no se ha presentado, lo que nos corresponde es actuar administrativamente. ¿Y qué es actuar administrativamente? La rectora tiene que reportarnos que ella está ausente, nosotros procedemos a descontar días no laborados, y si pasan 3 días de ausencia, hacemos la apertura de abandono del cargo. Bueno, una cuestión es la baja en la matrícula, que ese es un fenómeno a nivel nacional que se está, digamos, viviendo. Desde hace 5 años viene esa línea descendente. El promedio en ausencia de docentes por ese motivo es 2.700 en promedio en Nariño. Ahora, la deserción escolar también debemos combatirla, claro que sí. El fenómeno de la violencia, pues uno de los factores que ahora, gracias a los diálogos territoriales de paz, ha disminuido, pero ese es un factor que se está desarrollando por, digamos, nuestra realidad. También el trabajo infantil, el embarazo prematuro, juegan un papel muy importante en eso. Estamos perdiendo, por eso le dice el secretario, al año estamos perdiendo entre 2.700 y 3.000 estudiantes en el sistema. Los profesores se asignan, claro, y los profesores se asignan de acuerdo a una relación técnica. Y casi cada vez más ustedes podrán encontrar que las necesidades de profesores, de acuerdo a esa relación técnica, van a ir disminuyendo. Tenemos que buscar el mecanismo que nos permita que con la planta docente que tengamos, los profesores no sobran. Al contrario, lo que tenemos que garantizarnos es en ese cambio cómo vamos a generar para que los profesores tengan otras formas de participar en el sistema escolar. Pero es una realidad. Ahora, Leobar decía que el tema de la deserción, mire, en el PAE, si ustedes se dan cuenta, son actividades que nosotros estamos desarrollando complementarias que fortalecen la posibilidad de permanencia en el aula escolar. Y el PAE lo empezamos desde el primer día de clase, ¿sí? Y por eso el PAE de Nariño se definió como el mejor PAE del país. Y antes ustedes veían que habían tantas quejas del PAE.
y estamos avanzando de manera muy importante a que cada vez haya una supervisión. Si hay algún problema en el PAE, en alguna parte, pues reportamos, que se nos reporte y nosotros hacemos los controles necesarios. Claro, sin duda, a nosotros nosotros tenemos un presupuesto en función de los estudiantes que tenemos. Por eso, uno de los temas muy importantes, claves, cuando ustedes ven en dónde se pierden los estudiantes en el departamento, se pierden en los territorios en conflicto. ¿Ven? Y por eso es que tenemos que hacer la paz. Por eso es que tenemos que llevar la universidad al Charco, llevar la universidad a Barbacoas, en donde estamos avanzando, llevar la universidad a Policarpa, ¿sí? Llevar las universidades en Samaniego. Ahí es donde creo que nosotros, en esa articulación entre la básica, la media y la superior, tenemos que estar integrando todo nuestro sistema educativo. Y, por supuesto, hay un tema natural que no podemos controlar, un tema que está pasando en todo el país, y es que hoy los jóvenes no están tienen familias, pero no tienen hijos. Es una realidad, el alcalde lo mostró. O no tienen familias, inclusive ahora ya los matrimonios a veces se hacen casi que por convenio, ni se casan, ¿no? Cada quien vive en su apartamento y se encuentran. 2 perros, 2 gatos. Más o menos es así, pero se ha generado una economía también bastante grande alrededor de la economía asociada al mantenimiento de esos peluditos. Con el liderazgo del señor gobernador es a no cerrar, sino a aperturar o habilitar algunas que fueron cerradas. Pero también debemos estar conscientes de algo. Si en la veredita, allá donde está la escuelita, ya no hay población, ya no hay niños, pues es algo, digamos, que sería inevitable. Pero en nuestra administración eso no ha pasado. Yo ahí quiero hacer mención, ustedes vieron en el programa de Pintando Sueños de Vida, mi esposa en una escuela de Chachagüí y pintaron el colegio para una niña, solo una niña que está viendo clases allá porque los demás niños se fueron, ¿sí? Y la niña está en situación de discapacidad. ¿Y qué esperamos? Es promover a que a través del transporte se vuelva al colegio. Pero si hay un niño en donde sea, hay que atenderle con algún maestro. Y si ustedes se dan cuenta, de eso se trata el derecho a la educación. Si van quedando la relación técnica de los profesores, casi que entre comillas sobrando profesores, lo que hacemos en el sistema es garantizar que al menos un profesor vaya y atienda a 2, 3 niños. Eso en el pasado no se podía. ¿Sí? Habían veredas en la costa pacífica que no tenían un niño. Hoy queremos que eso sea un escándalo, y si no hay un niño estudiando de alguna forma, en alguna modalidad, eso tiene que ser para una sociedad como esta, que se presa de ponerle toda la atención a la educación como el motor de movilización social. Nosotros no vamos a hacer que se cierre un colegio. Gracias. Bueno, muy bien. Respecto a la primera pregunta, la deserción, sobre todo, se presentaba el año anterior en la cordillera por efectos de la violencia. ¿Y la violencia que causó? El desplazamiento de docentes. Si no había docentes en la escuelita, pues no matriculaban al niño. Eso lo solucionamos, como ya lo mencioné anteriormente. Ahora la realidad es distinta en la cordillera. Si bien todavía hay presencia de conflicto, digamos, la deserción se ha reducido un 80%, 80-90%. Porque ya los docentes están. Logramos cubrir en la cordillera. Lo más complejo fue la cordillera, porque ningún docente quería ir a la cordillera. E interponían cualquier cantidad de recursos, acciones para no ir a la cordillera. Pero lo logramos. Lo segundo, el territorio que está azotado es la zona del Telembí. Sobre todo Barbacoas, es donde tenemos más deserción. Pero que hay también un fenómeno que puede explicarse de la siguiente forma. Reclutamiento, ¿sí? Por parte de los grupos al margen de la ley. Y se presentó un fenómeno a raíz de la reorganización, señor gobernador.
la matrícula bajó tan pronto nosotros iniciamos la reorganización. Es decir, que no hemos hecho un estudio, porque eso necesitaría tiempo, pero se veía que en efecto las voces que se escuchaban es docentes fantasmas. Cuando iniciamos a entrar a los territorios, niños fantasmas, perdón. Cuando iniciamos a entrar al territorio, porque el doctor Ezequiel con su equipo se desplazó a las 13 subregiones a hacer la reorganización. Estamos investigando eso. Entonces, y bajó la matrícula automáticamente. ¿Y cuál fue el fenómeno? Que no había presencia de actores ni había conflicto en ese momento. Entonces no se explicaba por qué, digamos, desaparecen tantos niños. Bueno, en eso tenemos que hacer una investigación exhaustiva también. ¿No los estará arrastrando la minería? También el trabajo infantil, la minería puede ser uno de esos factores que están incidiendo. Permítanme, yo complemento la respuesta precisamente en el sentido que lo observa Paulo. O sea, porque hay factores que en el medio del conflicto, como las economías ilegales, llegan y nos sacan a los jóvenes del sistema educativo. Pero estamos tratando de contrarrestar esto. Primero, en los jóvenes de 10 a 11, inclusive de noveno, que son seducidos por los actores armados y reclutados de manera ilegal. Y eso está pasando en el territorio Aguá, sobre todo en el territorio de Perara, Perara, Ciapidara, en Olaya Herrera y en el Charco. Me reuní con Aciesna y con los gobernadores de Aciesna y vamos a sacar un programa no sé cómo es que le vamos a llamar ese programa, es un programa de una ayuda o una asistencia para los jóvenes que ya los tenemos detectado, Semillas de Paz se van a llamar, en el que vamos a otorgarles entre 100 y 250 millones de pesos al joven y la familia que permanezca en el sistema escolar. Vamos a arrancarle a esos jóvenes a la guerra, ¿sí? Y lo vamos a hacer con los Eperaras y vamos a intentar abrir ese programa a los Aguá. ¿Saben qué significa esto? Es ir más allá de los jóvenes en paz del gobierno nacional, que a veces nos toca buscar demasiado a ver si nos focalizan a uno o a unos jóvenes y resulta que los focalizan en las zonas urbanas, pero no donde los requerimos. Y allí el gobierno departamental va a hacer un esfuerzo muy importante, cercano a los 1.000 millones de pesos al año. Pero eso nos garantiza que empezamos a sacarle a esos jóvenes a la guerra. Y lo otro, pues eso es lo que estamos haciendo en el marco de la construcción de paz, no solo en la sustitución de economías ilegalizadas. Tenemos 2.000 hectáreas de coca en tránsito a economías legales que se están pactando en el marco del acuerdo con la coordinadora Ejército Bolivariano. Ahí sustitución de cultivos de uso ilícito, la oficina de sustitución. Estamos pactando casi 100.000 millones de pesos para toda esa reconversión y eso junto al tema de vías empieza a generar en zonas como Chimbuza, Zabaleta, en la zona de Tumaco y en la zona de Telembí las posibilidades de que transite la economía legal. Pero lo otro que tú decías de minería ilegal, 3 distritos mineros tenemos y estamos en ese proceso de avanzar hacia la formalización minera, precisamente para evitarnos que la ilegalidad nos absorba a los jóvenes y nos genere conflicto. La próxima semana tenemos una reunión en Bogotá donde vamos a avanzar principalmente de todo el país en los distritos mineros de Nariño, porque esos son elementos para la construcción de paz muy importantes y ahí va a estar gran parte de nuestro trabajo este año. Por eso este año nosotros llevamos, ahorita que sean las ordinarias en la asamblea, la competencia le vamos a pedir para estructurar la Secretaría de Minas y Energías Renovables y la Secretaría de Seguridad, Paz y Convivencia Ciudadana, porque en estas dos cosas en las que hemos avanzado de manera importante necesitamos una institucionalidad fuerte que ayude a desarrollar estos temas. Bien, el alcalde de los ajustes de la ciudadela universitaria le ha dado toda la prioridad a esa ciudadela. El proyecto vale cerca de 1.600 millones de pesos para
adecuar toda la ciudadela y la parte paisajística, pero además también con el PDA, el tema de la planta de tratamiento. En eso ya venimos trabajando casi 6 meses y lo vamos a viabilizar en regalías departamentales. Pero complementado a eso, hay 2 huellas para La Paz que vamos a inaugurar prontamente allá para hacer la vía de Chachagüí al colegio. O sea, conectamos Chachagüí al colegio con la vía y esperamos que entre finales de este mes y el otro mes estemos ya aprobando el proyecto. Es más, lo diría yo, creo por lo que he hablado con el alcalde, que en esta semana debería entregar el proyecto. Yo lo que estoy esperando es que lo termine de presentar y lo estamos aprobando. Ese proyecto y la ignominia de no haber concluido ese proyecto va a ser historia en este gobierno. Y la gente de Chachagüí lo sabe. Bueno, estamos trabajando en eso después del análisis del diagnóstico que nos dan los resultados de las pruebas IFES. En matemáticas y lectura crítica estamos en la media. No estamos, digamos, estamos por debajo de la media nacional, pero no estamos tan mal. Pero en ciertas regiones estamos muy por encima. El centro, por ejemplo, estamos por encima. Pero sí, estamos mal en sociales e inglés. Ya esta mañana hablamos con el señor gobernador de la necesidad de un proyecto dirigido a fortalecer esas áreas específicas y así poder subir no solamente las pruebas, sino reforzar los conocimientos. Y sobre todo también hay una situación, y es en la costa, donde tenemos los puntajes más bajos. Entonces debemos reforzar territorialmente, respetando, claro, los usos y costumbres de las comunidades, hacer concertación sobre todo en instituciones étnicas para lograr llegar, no solamente capacitación y formación docente, que es uno de los objetivos de este año, sino también con infraestructura, dotaciones, porque eso termina generando también las mayores posibilidades de comodidad y de alegría, de bienestar para los niños y que tengan la posibilidad de sentirse bien para aprender bien. Sí, la respuesta es muy sencilla. Creo que nosotros desde el punto de vista administrativo tenemos que ajustar muchas cosas y efectivamente hay una situación que no se había logrado resolver en el tema del personal de planta administrativo, y eso ya está resuelto. Nosotros esperamos que, creo, este viernes sea asignado un contrato que nos permita tener todo el personal de planta administrativo en todo el departamento. Eso significó también decirle a los trabajadores, de verdad, y se lo planteó el secretario, que sí había una dificultad, que la hemos superado provisionalmente, pero de manera estructural y continua ya está por resolverse. ¿Complementar un poco? No sé si quiere. Bueno, la situación que se presentó, para que eso no quede en el aire, concretamente llegaron algunos funcionarios y funcionarias a hacer una protesta con cacerolazo, bueno, y haciendo ruido, mientras que yo estaba en una reunión tratando el tema de la unión. En ese momento, claro, el ruido no nos dejaba concentrar en nuestro trabajo, salí y lo que me reclamaron es por qué no he hecho la gestión, porque la contratación no es de la Secretaría, ¿no? Entonces, lo que les dije es que ya hice la gestión, enviamos oficios, he hablado directamente con la persona responsable, pues eso todavía tenemos que esperar la contratación. Entonces, por favor, vayan a trabajar, no pierdan el tiempo. Esas fueron mis palabras concretas, ¿sí? Ya, la otra situación es una situación del presidente de un sindicato que pues no vale en este momento decir qué pasó. Ok. Bien, lo que quiero decir es ya administrativamente estamos superando esa situación. La importancia de los sindicatos en este proceso de reorganización de la planta docente, porque sin duda son un factor de defensa de los intereses de los y las profesoras, ¿cierto? Y sin duda lo que hicimos fue ponernos de acuerdo en que era necesario hacer esto en favor de los estudiantes, que a través de la historia a ellos también los políticos los habían llevado, y todo el sistema de la planta docente estaba en gran parte politizado. Y lo que hemos hecho es un esfuerzo muy grande y nosotros les agradecemos a ellos, porque
Pues si nosotros trasladamos un profesor que está abonado a un sindicato, pues el sindicato va a salir a defender su profesor. Pero creo que aquí ha habido un gran acuerdo social a nivel de los sindicatos con los profesores y la gobernación. Pero creo que esto debe ser un acuerdo social más amplio. Y ustedes como periodistas, José Orlando, tú que has trabajado bien esto, uno debería personarse para que nunca más se vuelva a tocar y a desordenar la planta docente del departamento. Esto nos costó, créanmelo, este es el activo más importante que puede tener esta sociedad, porque así le damos garantías a los niños y a las niñas de que puedan tener una educación pertinente y de calidad en el territorio. No dejemos que esto lo vuelvan a desordenar los políticos. No puede ser, porque lo que uno tiene que tener la garantía es que el profesor que llega allá a esa escuela va a tener una orientación para dar unas clases específicas a unos estudiantes y va a tener un seguimiento específico. Aquí nadie se va a excusar detrás de un poder político. Por eso creo yo, señores y señoras periodistas, que debemos hacer un gran consenso en Nariño para proteger la planta docente. Créanmelo, si ustedes hacen el análisis, José Orlando, que ha trabajado mucho esto, mire, si nosotros protegemos esto, empezamos a salir de las dificultades. Porque yo, que soy parte de lo que cada uno de ustedes, de lo que hace la educación de calidad, aún en las condiciones más evidentes de pobreza, si a un niño nosotros le damos la garantía de la educación, puede transformar su vida, la de su familia y la del territorio. Y eso era lo que no estaba pasando aquí. Pero sobre todo quiero decirles, hoy los jóvenes que han estudiado una carrera pueden postularse sin ningún político, ¿sí?, al sistema maestro, y desde allá los invitamos. Y tienen empleo formal y de calidad, pero no porque le digan a los profesores, a los secretarios o al gobernador. A mí me abordan en muchas partes y me dicen: vea, gobernador, usted que es mi amigo, ¿sí?, aquí mi mamá, aquí mi hermano. Yo les digo: mire, yo en eso no me meto, yo no puedo hacer nada. Hoy las condiciones son estas, pero claro, la gente sigue con la idea del pasado, que eso sí se podía. Hoy no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer, y ustedes, esta sociedad tiene que hacer una gobernanza alrededor de esto que se convirtió, esto se lo digo, es el activo más importante que puede tener una sociedad para garantizar de verdad el bienestar de la gente. Yo los convoco a eso. Estamos trabajando en dos estrategias. Una, en la mesa de convivencia dentro de los colegios, y de manera especial en las escuelas de padres. Esas escuelas de padres, que por lo general los que hemos tenido hijos en la educación privada, se hace, y es un modelo de relacionamiento entre los padres, los profesores, los estudiantes, y hacer que la educación avance en un entorno propicio, tanto en la escuela como en la familia. En eso estamos avanzando como estrategias en el departamento docente. Bueno, en primer lugar, en cuanto a la primera pregunta, las hemos encontrado y hemos reportado a control interno, y ahí las disposiciones que se hagan desde el punto de vista legal. Este gobierno no se ocupa de mirar hacia atrás, sino lo que tenga que disponer en los órganos de control lo hace, porque nosotros como el vehículo, el parabrisas, está para mirar hacia adelante, y lo que estamos es haciendo eso, es corregir los errores que se tenían, hacer las anotaciones como se las hemos hecho a ustedes desde el punto de vista público, y lo que tenga que ver con la necesidad de que vaya a los órganos de control, se lo presentamos a control interno, y ahí se expiden para los órganos de control. Así hemos venido avanzando. La otra pregunta, pues se la dejo a Adrián. Bueno, con los docentes amenazados, cuando llegamos, los docentes amenazados o en situación de amenaza mejor, llegaban a la secretaría a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde a firmar nada más y se iban. Nosotros con tanta necesidad no podíamos permitir eso. Además, digamos, no es justo ni ético pagarle a personas pues, que no trabajen, así estén en esa situación. Entonces la primera medida fue: comisionenlos a profesor Ezequiel a donde los necesitemos, que sea seguro. Claro, la primera condición. Pero pongamos a trabajar a la gente. No podemos aquí pagar a quien no trabaja.
Y hay casos particulares de riesgo extraordinario. Digamos, esos no podemos arriesgarnos nosotros pues, a mandarlos a ninguna parte. Y por lo tanto, están en la Secretaría apoyando los procesos y subprocesos dentro de la Secretaría. De 8 a 12 y de 2 a 6. Tienen el horario normal. Así debe ser. Bueno, eso, digamos, el anterior año se identificó, se depuró y se cancelaron las transferencias pues, del salario de esas cuentas, ¿no? Hay cuentas que quedaron ahí porque el titular pues, tenía su cuenta y ni siquiera el familiar la conocía. Pero, hay otra situación, tal vez en la que el familiar tenía la tarjeta y continuaba sacando la plata por el cajero, pues no podía hacerlo de otra manera. Pero eso, a partir de que identificamos esos casos, eso se solucionó. Ya no tenemos esas situaciones. Claro que aquí tenemos un problema también, que debido a que no tenemos un convenio con la registraduría, lo estamos gestionando, pero ha sido difícil para que la información me llegue de inmediato. ¿Por qué eso? Porque los rectores y rectoras también se demoran en reportar. Por ejemplo, fallece el 20, ¿sí? Y nos reportan al otro mes. Ese mes ya se pagaría. Entonces tenemos que hacer los trámites administrativos para recuperar esa plata. Maestro Buchón, yo le diría otro titular. Sí, los jóvenes de Nariño tienen posibilidades de ser docentes del sistema escolar. Sin necesidad de plata. Sin necesidad. Exacto. Ya está abierto. Ricardo Hagan la invitación a los profesores que se registren. Hago la invitación a los profesores. Bueno, ahorita cierro con eso. Primero, lo que tiene que haber una información transparente. Yo quiero que si hubo una movilización, por ejemplo, en la Unión, que todo el mundo tiene derecho a movilizarse, pero que los políticos no engañen a la gente, no la engañen, porque aquí hay una transparencia en la forma como estamos llevando la información. Que ustedes puedan decirnos si se ha nombrado a alguien por politiquería, ¿cierto? Por fuera del sistema, maestro, en este gobierno eso no va a ocurrir, ¿sí? Y así empieza el proceso político. Con la educación no se juega, la educación no se va a tocar. En el pasado, antes del proceso político, se nombraban 200, 300 maestros. Eso es infame, infame e infame. Este gobernador es un gobernador que se hizo basado en el papel que juega la educación para la transformación de un individuo, como muchos de ustedes. Pero además quiero decirles que luego por vocación se volvió profesor, docente. Y este es uno de mis hitos de gobierno. Y por lo tanto, no solo es un hito de gobierno, sino que contribuye de manera efectiva y genuina a la paz. Por eso creo que el mensaje, le decía al maestro Buchón, el mensaje es las oportunidades que hoy tenemos para transformar una planta docente en lo que siempre hemos aspirado, a que haya un recambio generacional de jóvenes que puedan tener una oportunidad real de trabajo y de construcción de una vida que hoy nos estamos quejando porque los jóvenes no tienen niños. Porque la inmensa mayoría, a diferencia de nuestros padres, ¿sí? A diferencia de nosotros mismos, ¿sí? No tienen posibilidades de un empleo digno, formal y digno. Y hoy creo que nosotros en este sentido le estamos haciendo un bien a esos jóvenes que hoy tienen una oportunidad. Mire, 9 que hoy están en el marco del sistema maestro se van a seleccionar de manera objetiva. 32 en febrero y cada año aparecen casi 70 nuevos cargos entre personas que se han fallecido, entre personas que han salido del sistema escolar, y eso nos permite que el sistema escolar esté cambiando y muchos jóvenes, ojalá en condiciones en paz, puedan irse a Tumaco, puedan irse a Barbacoas, como yo tuve la oportunidad cuando fui niño de que el profesor Burgos de acá de Pasto era mi profesor de química y mi profesor de biología. O sea, yo sí tuve oportunidad de tener profesores de otras partes porque no había la complejidad del conflicto. Eso es lo que aspiramos nosotros en esto, por eso estamos invitando a todos los jóvenes, ¿cierto? Que se puedan, a cualquiera, que se pueda
inscribir al sistema maestro y esperar estar en la lista de elegibles después de participar en el concurso. Creo que, maestro Buchón, esa es la noticia en estos momentos. Y la necesidad de que todo Nariño le generemos la gobernanza de la planta docente y que vigilemos que la planta docente no se cierre nuevamente, porque cerrar la planta docente es cerrar el futuro del departamento de Nariño.